Gracias, señora presidenta. Quería fundamentar los reparos que tenemos y los aportes a este proyecto de ley, que ya lo habíamos presentado en nuestro proyecto de ley de fecha 3 de noviembre de 2014, donde ahí planteamos la necesidad imperiosa de que la asignación universal por hijo, que es una buena medida, que sin duda favorece a cerca del 40% de las familias argentinas, entre los que trabajan en la informalidad, más los desocupados, era necesario de que se transformara en una política de Estado y que para ello era imprescindible que se sancionara por ley y que además la ley estableciese un mecanismo para poder aumentar esta asignación universal por hijo de manera automática, no dependiendo de la voluntad de quien ejerza el Poder Ejecutivo Nacional. Y nos pareció también importante de que a la hora de fijar la automaticidad se utilizaran los índices que más beneficien a quienes son los que reciben la asignación universal por hijo. Y como es seguramente uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, hay que pensar en el futuro que Argentina seguramente revisará la manera de calcular los índices de inflación y también hay que pensar que en el futuro puede en algún momento la inflación ser superior al aumento salarial. Por eso nuestra propuesta era, y ahora la mantenemos, de que la corrección sea automática de manera semestral por el índice de inflación o el de variación salarial, el que fuese mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el salario le va ganando a la inflación, es razonable que los sectores más vulnerables que tienen este beneficio acompañen el salario. El problema es que si la inflación en algún momento le gana al salario, precisamente los sectores más vulnerables son los que más sufren, porque sus ingresos van destinados a la subsistencia de la familia. Por eso nos parece importante que la redacción quede de manera tal que se use o el índice de variación salarial o el de inflación, el que resulte mayor, con la corrección semestral de los mismos. Y también nos parece importante que esta asignación universal por hijo tienda a incorporar la mayor cantidad de tutores o padres de los beneficiarios al mercado formal del trabajo, porque estamos convencidos, tal cual lo dijera el general Perón hace ya muchas décadas, que no hay mejor política social que un buen empleo. Y empleo en el mercado formal, empleo en blanco, como se dice popularmente, es lo que precisamos los argentinos. Y en ese sentido nos parece importante incorporar dos cosas, señora presidenta. En primer lugar, que reciban la asignación universal por hijo todas las empleadas o empleados domésticos. Porque hoy, si bien está planteada la misma en la ley específica, a la hora de que la ANSES interpreta quién puede ser beneficiario, resulta que solamente reciben el beneficio de la asignación universal por hijo aquellas empleadas domésticas que ganan el mínimo, el salario mínimo como empleada doméstica, y que además no tienen ni marido así no conviva con ella o pareja así no conviva con ella. Y si la pareja o el marido no convive con ella, pero es monotributista y no recibe la asignación por hijo, quien trabaja en empleada doméstica no la recibe. Y sin duda, esto, con los valores que tiene el salario mínimo de la empleada doméstica, haciendo las cuentas como hace cualquier argentino, les conviene muchas veces, si el salario es el mínimo, les conviene que no las registren los empleadores para no perder la asignación universal por hijo. Entonces me parece que tenemos que, para impulsar que haya trabajo formal, lograr que la asignación universal por hijo se extienda a todas las empleadas domésticas, ganen lo que ganen, en la medida que su pareja, su conviviente, su esposo no reciba el beneficio
de la asignación por hijo. Me parece que esto sin duda va a ayudar y mucho a que haya empleo más formal y sobre todo es una medida de estricta justicia social, porque tienen derecho quienes trabajan como personal doméstico a recibir la asignación universal por hijo. Como nos parece importante también incorporar como otro artículo el hecho de que quien recibe la asignación universal por hijo, el padre o tutor de los beneficiarios, si entra al tener un empleo formal, mantenga esa asignación universal por hijo por 3 años, independientemente de cuál sea el salario que va a recibir en el trabajo formal. Y digo independientemente porque todos sabemos de que hay una escala, donde cuando aumenta un poco el salario, se reduce la asignación o directamente desaparece. Me parece que es otra medida que también va en la dirección de impulsar de que haya más trabajo formal en Argentina. Y nos parece claro de que esto que se constituye con la sanción de la presente ley en una política de Estado y que termina con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sea cual sea el que esté en el país, es un paso adelante, porque ya nadie le podrá quitar el derecho a sus beneficiarios. Y nos parece importante, por lo tanto, garantizar que nunca pierde el valor en términos reales en relación a la inflación y nos parece importante por un tema de justicia social y de impulso al trabajo formal que se extienda a todas las empleadas domésticas y que se conserve durante 3 años cuando entra el tutor o padre del beneficiario al mercado formal. Con estas observaciones, señora presidenta, adelanto el voto positivo en general del proyecto de ley de nuestra bancada de Unión por Córdoba. Muchísimas gracias.